Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Flesh and Blog. Soy Álvaro y vamos a conocer, por fin, a los héroes de Uprising. Eh, Esta es una de las cosas que normalmente haría con vídeos un poco más editados y creando yo mis propias listas y demás, pero entre unas cosas y otras, fundamentalmente, pues como ya comentaba en el unboxing del otro día, falta de tiempo por estar centrado en otros temas acuciantes, importantes y demás, y pues todo lo que ha ido viniendo, pues al final no he podido, digamos, sacar las listas cuando me habría gustado. Entonces vamos a hacer un formato un poco diferente. Vamos a conocer los tres héroes en el mismo vídeo. Vamos a repasar un poco sus mecánicas, algunas listas que han conseguido ciertos resultados en la época de Road to Nationals, cómo construiría sobre ellas, alguna interacción interesante de los personajes y demás. Y nada, pues sin más dilación vamos allá. Vamos a empezar con Fai, Rising Rebellion, el ninja dracónico. Draconic ya sabéis que es un nuevo talento de esta colección de Uprising. Esta niña tiene 40 de vida, 4 de intelecto y puedes empezar la partida con una Phoenix Flame en el cementerio. Ya sabéis que Phoenix Flame es un ataque que cuesta 0, tiene base 0, tiene Goegen y si es tu segundo Chainlink dracónico superior, gana +1 al atacar con ella. Y luego, una vez por turno, como instant, pagando 3 recursos, puedes devolver una Phoenix Flame de tu cementerio a tu mano. Y esa habilidad cuesta 1 menos por cada Draconic Chainlink que controlas. O sea, si has hecho 3 ataques Draconic, te costaría 0. ¿Vale? Primera cosa importante, mecánica interesante de Fai. Esto es un instant. Lo podéis hacer en el turno del otro. Podéis decir, pagar 3 azules para conseguir una carta roja que pega de 0. Bueno, pues es una carta, teniendo en cuenta que es una carta bastante importante para tu plan de juego, a veces merece la pena hacer eso si por ejemplo te la van a vanishear. O sea que muchos mazos van a intentar, por ejemplo, con Deadwood Rambler en Levia. Si os encontréis una Levia con Fight, tened cuidado, guardaos una azulita o intentar robaros una azulita cuando toca para que no os la quiten. Y nada, pues Fight se ha construido generalmente siguiendo dos caminos. La mayoría son básicamente mazos full draconic, aprovechando al máximo pues las Phoenix Flames, las cartas nuevas, los ataques que tienen efectos según el chainlink que controles, muchas cartas que ganan Go Again si has hecho ataques draconic antes, utilizando el arma nueva, la espadita esa que pega de 3 y utilizando cartas que se benefician de la mecánica de Rapture, que ya sabéis que es la mecánica nueva de la colección, de pues que cuando llevamos muchos chainlinks pues obtienen beneficios extra y algunos en concreto se benefician si tenemos varias Phoenix Flames como Phoenix Form, con lo cual pues la mayoría de mazos de Fight que vais a ver son full draconic, pero también hay algunos valientes, por decirlo de alguna forma, que han intentado montar un Fight que sería como Katsu, pero con cartas un poco mejores, ¿vale? Ahora vamos a ver una lista que es full draconic y vamos a explicar cómo pues, esas cartas, qué cartas cambiarías jugando Fai en lugar de Katsu, para jugar una versión parecida a un Katsu Tortuga, solo que con cartas un poquito mejores por el hecho de que tienes más pool de cartas al ser draconic. Entonces vamos con una lista. Esta lista creo que ganó un Road to Nationals en Estados Unidos. Y vamos a ver un poco pues qué cosas lleva. Esta es una lista full draconic, ¿vale? Eso se puede saber fácilmente porque lleva Searing Emberblade, el arma nueva, que por 2 pega de 3 y si es un segundo eslabón dracónico superior tiene Goegen, con lo cual haces un ataque draconic y la espada ya tiene Goegen. Es un arma que no está mal, la verdad. Yo la subestimé al principio. Al final 3 por 2 recursos no es muy allá, pero tener Goegen de base en el arma no está mal tampoco. Si veis una versión más tortuga de Fai, seguramente lleve Kodachis, sería lo más natural, lo más normal, porque al final tienen mucho valor. Lo que pasa es que, claro, como no son Draconic, pues en este mazo de full Draconic no tiene mucha gracia. Luego sorprende ver que lleva Mask of Momentum, pero también Mask of the Pouncing Links. Esto es una cosa que vais a ver bastante porque permite buscar algunas de esas cartas que tienen Rapture, que tienen mucha potencia, o buscar una Phoenix Flame directamente para combar con Phoenix Form. También lleva Mask of Momentum para matchups más de grindeo y demás, que evidentemente es una máscara de ninja buenísima, pero me sorprende que a veces quiera llevar la Mask of the Pouncing Links por encima de Mask of Momentum. O me sorprendía al principio, cada vez me sorprende menos, en realidad. En la pechera, esta lista lleva tanto la nueva Draconic legendaria como Final Sprint Tunic. La primera, la legendaria de Draconic, defiende 2 con Temper, con lo cual te da algo de supervivencia. Fai no es un mazo que defienda mucho, salvo que lo construyas específicamente para defender. Entonces, tener eso para algún hit relevante puede ser importante.
También he visto versiones un poco más budget con cosas como Heart and Cross Strap o Best of the First Fist, perdón, que me parecen bastante válidas. Al final Fire generalmente es un mazo muy agro, sobre todo si es full draconic, y tener una carta que te da 2 recursos del tirón, sea reduciendo en 2 el coste de un ataque que utilizas, pero en coste 2 obviamente, o dándote 2 recursos a agitar con una acción de ataque, es bastante interesante. Bastante interesante porque muchas veces las partidas no llegan a durar lo suficiente como para sacar 2 recursos de la túnica. Así que la alternativa no está nada mal. Pero bueno, no, tampoco os vais a equivocar llevando ninguna de las 2 legendarias porque son muy buenas. En cuanto a los guantes, también tiene 2 opciones. Lleva también la legendaria nueva, Tiger Stripe Shuko. Esta es legendaria de ninja, defiende 2, esta sí se rompe. Y esta le da tu segundo ataque del turno de base 2 o menos, más 1 de fuerza, y además el daño no se puede prevenir. La prevención no es muy relevante, porque no afecta al bloqueo, a la defensa. Es efectos de prevención tipo, pues, Oasis Respite, que veréis mucho en las mesas últimamente, o escudos de prisma, o cosas así. Pero bueno, es un +1 generalmente todos los turnos. En cuanto tiras, o sea, es fácil tirar 2 ataques de base 2 o menos, porque uno va a ser la Phoenix Flame y otro será, pues, quizá otra Phoenix Flame o quizá alguno de los ataques de los que te puedes buscar con la máscara o demás. Entonces, para matchups un poco más de grindeo, de nuevo, pues estos guantes son interesantes, pero si lo que quieres es explotar Stabby Hammers hasta el final del turno, +1 a todos tus ataques de base 3 o menos, esto puede ser 5 o 6 de daño en un turno, y te vuelves completamente loco. Luego, en cuanto a las botas, lleva Breeze Rider Boots porque defienden uno, básicamente, y luego Snapdragon Scalers. Salvo situaciones muy particulares como tirar 2 ataques con Ratchet en un mismo turno, las Snapdragon no son demasiado útiles, pero si no te importa mucho la defensa, pues al final las llevas para tener la opción de hacer ese turno de doble Rapture. Por ejemplo, tirar un Lava Burst, el otro se piensa que es lo último, entonces no lo defienden y dices, vale, pues le digo again, rompo la máscara, me busco otro Lava Burst, te lo tiro. Y son 5 más de daño, gastando 2 piezas de equipo, pero bueno, a lo mejor esos 5 de daño suponen ganar la partida o no. En cuanto a las cartas, tenemos aquí un poco la lista. Como vais a fijaros que casi todo pone Draconic. Blaze Headlong, Draconic. 9 Brand with Thunderclaw, Draconic. Burn Away, Draconic. Lava Burst, Draconic. Flame Call Awakening, Draconic. Draconic, 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 Draconic. Draconic, Draconic. Las pocas cosas que no son Draconic son Belittle, para buscarte azules. Hay división de opiniones en cuanto a si hace falta Belittle o no. A mí me parece muy buena porque tienes muchísimos ataques de base 3 o menos. Entonces poder aprovechar Belittle y no hacerlo me duele. Pero es verdad que es un eslabón que no es Draconic y que te cuesta 1 directamente. Que bueno, con turnos de túnica está muy bien, pero si no, una mano de todo roja, sí, esto te coge el azul, sí, pero ya tienes que gastar una de las rojas para pagarlo. Entonces no mola tanto, no sé. Por supuesto, esta solamente lleva Minowism azul, solamente para pagar. No lleva Minowism rojo, no lo aprovecha. No quiero romper la cadena nunca. Pero bueno, Belittle es una opción interesante, pero que no es una constante. Igual que Brand with Thunderclaw tampoco necesariamente. Sobre todo las amarillas me chirrian un poco. Aquí la puede, no se ve muy bien, pero bueno, pega de 2 y con Go Again por 0, la amarilla, y le da el siguiente ataque Draconic si no lo es. Entonces, por ejemplo, esto para combinar con un Belittle puede estar bien si ya tienes un azul. Pero para mí la carta más importante probablemente sea Blaze Headlong, ¿vale? Pues porque es por 4, o sea, por 0, 4 Go Again. Es la única carta que es por 0, 4 en este mazo. Es una que está un poco por encima del ratio. Lo normal es por 0, 3 con Go Again. Esta es por 0, 4 con Go Again. El Go Again es condicional a haber jugado una carta roja, pero la mayoría de cartas son rojas. Creo que en total tiene 15 cartas que no son rojas en todo el mazo, con lo cual es muy fácil. Después Flame Call Awakening, que es la que te permite... o sea, tú la tiras, cuesta o sea, es 3 por 1 con Go Again, pero te busca una Phoenix Flame, con lo cual te otorga un ataque más. Si llevas Tiger Stripe Shuko, te permite hacer Phoenix Flame y luego la siguiente Phoenix Flame va con uno más, con lo cual está bastante bien. Más cartas interesantes. Bueno, por ejemplo, Mountain Anger, que es por 1, 4 Go Again y tiene un efecto que si hitea puedes banishear una carta de tu mano y le da +1. Esta está muy bien y es una de las cartas que llevaría un Fai Tortuga antes que, por ejemplo, Leg Tap.
hay muchas cartas de Katsu que, pues por ejemplo, son iniciadoras de combo, que tienen Go Again, defienden 2 y demás. Pues aquí tienes la opción de jugar esas cartas, pero que esas mismas cartas, pero cuando tú no aprovechas el combo, pues llevas cartas que tienen texto aparte. Para un mazo defensivo el combo no es muy importante, no sueles construir líneas de combo muy amplias con un Katsu Tortuga, con lo cual que las cartas sean más potentes per se, pues es una buena noticia. ¿Qué más cosas interesantes lleva esta baraja? Pues como decía, Lava Burst, cierre de turnos fundamental, por 0-5, defendiendo 3, está bastante bien. Además tiene base 2, se beneficia de Tiger Stripe Shuko, la puedes buscar con la máscara. Luego lleva algunos ataques de 6 en Draconic, Ace Face y Command, supongo que para matchups tipo Dromai, aunque Dromai es un matchup muy favorable, pero quizás sobre todo Prisma para romperle algún heraldo y poder ganarle un poco mejor la carrera. Y más cosas sorprendentes, bueno, Spreading Flames, que los ataques Draconic tienen +1 por cada otro ataque Draconic. O sea, los ataques Draconic tienen +1 si su base es menor que el número de eslabones Draconic que controlas. Entonces, por ejemplo, esto le da +1 a las Phoenix Flames posteriores. Si luego continúas con algún ataque más, pues también le puede dar un +1, por ejemplo el Lava Burst. Es interesante, la verdad, está bien para un mazo full Draconic, está graciosa. Y cosas así sorprendentes, pues Is That All You Got, la reacción defensiva nueva que defiende 3 y que si defiendes algo de base 2 o menos robas una carta. Entiendo que esta es fundamentalmente para el Mirror. Paras 3 de un Lava Burst sin perder carta, pues te puede dar un poquito ahí de tempo. Y sorprende no ver Phoenix Form. Vamos a buscarla. ¿Vale? Cartas que yo metería quizá, pues Phoenix Form, me parece muy interesante, sobre todo llevando Mask of the Pouncing Lynx, por 0-3, defendiendo 3, ¿vale? Si es juego de la Phoenix Flame tiene Go Again, por lo cual en el peor de los casos va a ser 3 Go Again por 0, defendiendo 3, que ya es mejor que muchas de las cartas que llevas. Si es juego de 2 Phoenix Flames tiene +2, o sea que es 5 Go Again por 0, muy bien. Y si controlas 3 Phoenix Flames, esto además gana que cuando hitea roba 3 cartas. Evidentemente, 3 cartas es una brutalidad y esto te lo van a parar siempre, ¿vale? Pero si consigues cuadrar el turno para a lo mejor baitear otro ataque, por ejemplo, tirar un ataque con Rapture, usarla, que el otro se piense que es lo último, entonces que utilice cartas para defender, darle Go Again y luego a lo mejor tirar Phoenix Form, o cuadrar 2 Phoenix Form en un mismo turno o algo así, o meter alguna reacción de ofensiva de ataque. Cuidadito con esto, porque si robas 3 cartas es una locura. Y sobre todo, incluso aunque no las robes, obligar a defender, pues muchas veces, si el rival se ha estado comiendo el daño todo el turno, tú le has ido pegando, se lo ha ido comiendo todo, porque a lo mejor tiene una mano muy potente, con hits muy relevantes, y te puede fastidiar, pues tú terminas el turno con esto, y el otro se pone... cago en la leche, ahora tengo que defender y no quería. Y a veces, o sea, en un mazo agro evidentemente es muy importante ir colando daño, pero a veces es también igual de importante que hacer que el otro defienda cuando no quiere defender, porque entonces toda su inversión o el colchón de vidas que ha ido acumulando para ese turno pivotal la ha perdido porque le has obligado a defender y no le has dejado tener ese turno pivotal. Así que esta carta yo la metería sin duda. Cartas interesantes que se podrían meter, pues quizá por ejemplo un Liquefy, reacción de ataque que puede destruir equipos. Es verdad que cuesta 1 y que necesita Rapture, es complicado pagarla a veces, pero una versión con Belittle no es tan difícil. Rapture no hace referencia a los Chainlinks Draconic, ¿vale? Solamente a los Chainlinks, con lo cual no te importa haber tirado un Belittle de inicio. Y si tenías un azul más el azul del Belittle, pues puede que llegues a jugar esto. Y si le rompes un equipo a ciertos héroes, le haces mucho daño, véase Crown of Seeds a un Oldie o algo así. También podrías llevar cosas como Ancestral Empowerment, ¿vale? El clásico Claim You Special, más un ataque de ninja y robas, para colar alguno de esos son hit importantes, para robar cartas y ciclar un poquito más el mazo. O incluso, si te vienes muy arriba, pues tomo Firebrand. Tome. No sé escribir. Tomo Firebrand. Que si tienes 4 eslabones Chainlink o más, puedes robar 2 cartitas. Esto sobre todo en turnos de túnica está muy bien. Aunque quizá para eso mejor llevar cosas como Art of War, que es mucho más consistente
Al final el tomo Firebrand puedes robar 2 cartas, sí. Que a lo mejor son 2 ataques de 3, pongamos. Pero es que el Art of War te puede dar muchísimo. Te puede dar 5 o 6 de daño y es más fácil jugarlo porque lo puedes jugar desde el principio. Y esto requiere tener los eslabones, que no te quiten cartas de la mano, que no te obliguen a defender, que te encaje con la túnica tal. Evidentemente si tiras un tomito de estos pues vas a sacar bastante value, pero es más complicado encajarlo. En cuanto a mecánicas, interacciones interesantes de Fi, pues lo dicho, lo más importante es que la habilidad es un instant, que si te intentan vanishear una Phoenix Flame en el turno del otro, puedes recuperarla, puedes salvarla. ¿Te cuesta 3? Sí. ¿Es un precio alto? Sí, pero si te dejas sin Phoenix Flame, tus planes se fastidian bastante, se van un poco a hacer pulletas. Con lo cual, bueno, pues cuidado. Luego, para jugar un Fai más tortuguita, pues lo normal sería llevar Kodachis, que las azules sean de coste 0. Por ejemplo, puedes llevar algunas Draconic, como Brand with Thunderclaw, como lleva aquí, o cartas, o por ejemplo Soulbeat Strike, que es una carta que me sorprende no ver en esta lista, porque es verdad que no es Draconic, pero es la única que azul de coste 0 que pega de 2, y eso es importante. Y en matchups, por ejemplo, como Dromai, en la que puedes garantizar ese hit y por tanto el go again, me parece muy buena. Yo la llevaría antes que Flying Kick, que entiendo por qué la lleva, pero nunca vas a tener, o casi nunca vas a tener 2 recursos para terminar ese turno ahí. Lo quieres terminar el turno con Lava Burst, no con un Flying Kick. Para jugar esto, mejor metes una espada por en medio y ya está. Eso creo yo. Un poco por revisar esta lista, que por cierto está en la descripción, obviamente. Espero que lo hayáis comprobado. Tenía que haber avisado antes, lo siento. Pero bueno, para los otros 2 héroes va a estar la lista ahí. O sea, si queréis ir comprobándola mientras la voy comentando, pues mejor. Vale, vamos a acelerar un poco. Venga, vamos con Dromai. Dromai, artista de la ceniza, Ash Artist, Draconic Illusionist, también Draconic, pero este caso Illusionista, 40 de vida, 4 de intelecto. Tiene 2 habilidades. Por un lado, cuando picheas una carta roja, cuando lanzas a la zona de lanzamiento una carta roja, creas un token de ceniza. Las cenizas van a alimentar prácticamente todo lo que hace Dromai, fundamentalmente los dragones, así que es importante crear cenizas y encontrar un equilibrio entre las cenizas que entran y las que van saliendo, ya sabéis. Y luego, si has jugado una carta roja este turno, los dragones que controlas tienen Go Again mientras atacan, ¿vale? Es decir, juegas una carta roja y le das Go Again a tus dragones. Notablemente, todas las invocaciones de dragones son cartas rojas, ¿vale? Con lo cual, siempre que invoque un dragón, ese dragón va a tener Go Again en ese mismo turno, ¿vale? ¿Qué tiene de particular Dromai? Pues que ese token de ceniza es un tokencito que a todo lo que creas encima de él, dragones, básicamente, sean invocaciones o sean los mini dragoncitos esos de Arcane Barrier que pegan de 1, el token de ceniza le da Phantasm al dragón. Es decir, el dragón se puede romper con ataques de fuerza 6 o más. Eso hace que tenga un poco la misma debilidad a los ataques grandes como puede tener Prisma, y a la vez los dragones pues son presencia en mesa como las auras que podía usar Prisma, ¿vale? No te sé que las auras azules que salieron en Everfest también las puede usar Dromai, porque son ilusionistas, no Light Illusionist. Las amarillas sí que son solo de Prisma. Con lo cual con Dromai puedes combinar una presencia en mesa de auras y dragones y tener pues un poco un estilo similar, pero con dragones, que mola más que las auras. Vamos a echar un vistazo a una lista. Esta lista creo que ganó un Road to Nationals en Grecia, si no me equivoco. Y hay cosas muy interesantes, pero hay algunas que no me gustan mucho. Y luego vamos a darle otra vueltecilla, ¿vale? Lo normal con Dromai es utilizar los dragones, ¿vale? Es evidente, es lo que más mola, es lo más cool, es la novedad. Y algunos son muy buenos, tienen efectos muy importantes, con mucho impacto. Entonces lo normal es usar dragones de una forma u otra. Combinar dragones de invocación con dragones pequeñitos, ¿vale? Evidentemente el arma que llevas es Storm Sandikai, que le da a tus dragones la habilidad de atacar. Este arma, no hay otro arma para Dromai, hay que llevar esta sí o sí, es trivial. En cuanto al equipo en este mazo, pues lleva Arcanite, que no me parece mal, porque es defensa y no te viene mal. Podrías llevar Crown of Providence, según un poco el enfoque, tener esas 2 de defensa directamente y poder ciclar una carta, contra cosas tipo Command and Conquer, que es algo que te va a jugar mucho un
un mazo rival, pues es interesante. Además, Dromai suele estar por encima en vidas del oponente, porque como tú creas una presencia en mesa, muchas veces el rival va a querer romper esos dragones antes de pegarte a ti, sobre todo los dragones que más le molesten. Entonces no es raro que Dromai al principio de la partida vaya por encima en vidas. Con lo cual el Arcaniten no le sacas tanto provecho, en mi opinión. Quizás sea mejor que Crown of Providence. En cambio, Flamescale Furnace me parece espectacular en este mazo. Es muy muy buena. Aquí quieres pichear cartas rojas activamente. No es como en el caso de Fai, que es como que dices, es que voy a pichar una roja porque no tengo otra cosa, no porque quiera. No, aquí quieres pichar cartas rojas porque te crean cenizas y necesitas cenizas. Entonces, esta carta hace que tu segunda roja que picheas sea como una amarilla, ¿vale? Tú picheas una roja y picheas otra para activar la pechera y te da 2 recursos en vez de 1. Entonces es como pichar una amarilla, pero con una roja. Y además es un instant, no es... O sea, es una habilidad que puedes activar y que no es... tú normalmente no puedes pichear para nada, pero aquí tú estás picheando la roja para activar un instant, ¿vale? Entonces, a veces puedes pichear a posta simplemente para crear la ceniza y ya está, y la carta va para abajo y ya la robarás, ¿vale? Entonces es muy muy buena, además defiende 2 sin romperse, muy interesante. Luego, Ghostly Touch, guantes también legendarios de ilusionista. Parece que el texto no es muy allá en cuanto a lo de la forma de atacar, tienes que quitarle un contador y el bicho pega por 3, o sea, pagando 3 sin go again. Pero esto es una red de seguridad para el late game contra mazos que te rompen muchos dragones, ¿vale? Contra cualquier guardiano, cualquier bruto, cualquier mazo que tenga muchos ataques de 6 o más. Ghostly Touch se puede llegar a cargar, lo he visto en casi 10 contadores en una partida normal, no excesivamente larga. Y cuando esto tiene 10 contadores, tú estás pegando de 9, que 9 es un ataque bastante gordo. Claro, te lo pueden romper porque ese ataque también tiene Phantasm, pero hay una carta por ahí que luego vamos a ver que le quita Phantasm y entonces le puedes destrozar la vida al otro. O simplemente, incluso puedes llegar a intentar fatigar a un guardián, a un holding que te encuentres con Dromai, pues puedes hacer que... Puedes obligarle a que te rompa todo lo que pueda hasta que se quede sin ataques de 6 o más y entonces ya no te puede romper Ghostly Touch y pega de 200 y le rematas la partida. Alternativamente a esos guantes también puedes llevar Silken Form, que están bastante bien. Tienen Quell, con lo cual para turnos super explosivos del oponente, véase pues turnos de Uprising en un fight o de Art of War en el mazo que sea, o pues te permite parar daño de muchas fuentes simplemente pues picheando y luego se rompen, pero como instant también te crea un dragoncito, con lo cual puedes aprovechar para parar un montón de daños y luego conviertes una ceniza en un dragoncito. Y además seguramente para pagar ese Quell hayas utilizado alguna roja por el camino si lo haces varias veces en un turno, así que vas a tener ceniza seguro. Luego las botas, una cosa que no me gusta, Silent Stilettos. Tienen Arcane Barrier, que eso, bueno, para algunos matchups evidentemente está muy bien. Y luego es una especie de botas de ilusionista de prisma, pero que vale para los dragones, pero que hay que pagar 3 y se rompen. Uf. O sea, si solamente vas a jugar a dragones, evidentemente llevas esto porque no tienes otra alternativa. Pero luego vamos a comentar alguna cosa que quizá esté mejor que eso. En cuanto a las cartas más importantes, Rake the Embers es de las mejores. Me sorprende incluso que en la lista no lleve azul, porque esto por 1 crea una ceniza y luego transforma hasta 1, 2 o 3 cenizas, la azul 1, amarilla 2, roja 3, en dragones. Además, la mayoría de cartas requieren, cuando las juegas, hacer objetivo una ceniza, pero en este caso no. Con lo cual puedes jugarla sin tener cenizas y, por ejemplo, juegas un Rake the Embers amarillo, pagando con una roja, creas la ceniza de la roja que has picheado, creas la ceniza del Rake the Embers y creas 2 dragoncitos. No está mal. Sweeping Blow, ataque, que tiene Go Again, que el ratio es bastante pobre porque es la roja pega de 3 por 1, pero cuando atacas creas una ceniza. Y eso es importante. Con lo cual, bien. Y el azul pega de 1 con Go Again, que dices, vaya caca, ¿no? Es un Kodachi pero gastando una carta. Sí, pero crea una ceniza. Si te hace falta, lo puedes jugar. Otra carta muy importante, Burn Them All. Esta carta es un arcano por turno. Podría decir, o sea, dice, un arcano por turno, ya está. Va más allá, porque tienes que atacar con un dragón para que ese dragón haga un arcano y al final, a tu paso final, le pones un contadorcito como los flow counters de
de los channels, solo que en este caso lo que tienes que hacer es banishear cartas rojas del cementerio. Nada de lo que juegas interactúa con el cementerio, así que puedes banishear cartas rojas sin problemas. Y he visto cartas de estas quedarse hasta 7 turnos. Y pues 7 turnos son 7 arcanos. Una carta que por 0 te hace 7 arcanos está muy bien. Si la robas pronto cuando no tienes cementerio, la picheas, lo usas para defender porque defiende 3 y es brutal. Y luego, los dragones. Los dragones. Hay muchos dragones. Azbolai, Cromai, Dominia, Negria, Oubia, Kiloria, Yendurai, Tomeltai. El que más me gusta... Miragai también. Los que más me gustan son Cromai, que cuando ataca creo te da un punto de acción, con lo cual tienes un poco de seguridad a que cuando te van a romper. Miragai, que le quita fantasma al primer dragón, con lo cual también muy bien, evidentemente. Más seguridad cuando te quieren romper. Kiloria, que es como un snatch, pega de 4, si gitea, roba. O le robas un ítem, si es una mecanóloga, lo mismo le haces un hijo y medio. Esta es una carta de las que tienen que defenderte siempre, porque hacen mucho daño. Oubia, la mamá de dragones, que te va poniendo dragoncitos pequeños, está muy bien. Azbolai, que hace daño arcano. Nota, para los que jugáis contra Dromai, entre Azbolai y Born the Mall, os conviene meter Arcane Barrier. No es súper imprescindible, pero conviene. Si no tienes ninguna alternativa mejor física, la metes. Igual que podrías meter Arcane Barrier contra Prisma por si te juega Merciful Retribution. Por ejemplo, los guantes o las botas, si no tienes ninguna opción mejor, pues en este caso lo mismo, porque tienes fuentes de daño arcano que te pueden molestar. Incluso tiene más daño arcano que Prisma. ¿Qué más? Yendurai. Este para mazos si no te rompe mucho está muy bien porque les cuesta quitárselo. Porque entra con un escudito, ¿no? Que tienes que pegarle 2 veces, básicamente. Está bastante bien. Dominia, que le quita cartas de la mano. Magnífica, porque además es al atacar. Aunque cuesta 4, pero suele ser muy buena. Contra mazos que te pueden romper, pero no mucho. Tipo Runeblades. Bueno, sobre todo Viserai, porque Briar si tiene channel te rompe con cualquier cosa, pero... ¿Me entendéis? Runeblades... Dash, Bolting, cosas así que tienen algunos ataques de 6 o más, pero no muchos. Ahí Dominia está muy bien porque si pegas con ella y justo le ves en la mano el que te rompe, se lo quitas y ya está. También mola contra mazos que tienen split de ataques y no ataques, o por ejemplo Alexi, si le quitas, si le pillas con solo una flecha y se la quitas, el jugador de Alexi va a llorar. Lo mismo con Azalea, claro. Tomeltai, que rompe equipos, cuesta 5. Notablemente no lleva Dracon Optimai, que se ve que cuesta 6, porque es muy cara y es un mazo que lleva muchísimas cartas rojas. Ya la podéis ver aquí. De hecho, vamos a ver aquí la lista. Lleva 60 cartas rojas, 3 amarillas y 11 azules. O sea que... ya veis que es difícil pagar 6. Perdón. Luego aparte lleva algunos elementos defensivos, bastantes elementos defensivos. Sandcover, que le da Ward 4 a una ceniza, o sea, con una especie de... Sí, pues como un... Enchanting Melody, te previene 4 de daño que vayas a recibir, pues eso. Sing Below, reacción de 4, Fate for Sin, reacción de 4, Oasis Respite, 4 más 1, que te cuesta 1, pero si tienes que pinchar una roja tampoco te duele porque eres una ceniza. Sigil. Entonces es un mazo bastante... de perfil defensivo, que lo que intenta es desarrollar la mesa, que cuando te quieren atacar a ti tienes elementos para defenderte y puedes grindear un montón. Y luego tienes Semblance, que le quita Fantasma a un ataque de ilusionista. Además, no solamente se lo quita, sino que sí creo que contrarresta un trigger de Fantasma. Entonces esa carta con los Ghostly Touch pues es... Chef's Kiss. Buenísima. Esta es una versión, pues eso, muy enfocada a dragones y que aprovecha mucho el late de Ghostly Touch. Pero el problema fundamental que le veo a esta lista o a este mazo es esta posición, las botas, salientes directos. Porque claro, si es un mazo que quiere grindear mucho y quiere defender mucho, molaría bastante hacerle hueco a las botas de ilusionista, digamos, pues originales. Las Phantasmal Footsteps, ¿vale? Porque son... A ver, Phantasmal Footsteps aquí. Porque esto de que puedan defender uno todos los turnos pichando una carta
o a veces más, o a veces uno varias veces si el otro rompe la cadena, para un matchup de mucho grindeo, como estamos diciendo, parece una carta muy importante. El tema es que su habilidad no influye con lo afecta a los dragones, pero sí afecta a los ataques, a las cartas de acción de ataque de ilusionista. Entonces, una versión alternativa a esta es utilizar más cartas, más ataques de los que tienen fantasma. Y a lo mejor prescindir de las regiones defensivas, porque realmente los propios dragones ya sirven como elementos defensivos. Al final, si el rival los ignora, supone muchísimo daño. Y si no los ignora, les están pegando a ellos y no a ti. Con lo cual, las propias invocaciones, que es algo que vas a querer hacer igual, juegues un estilo u otro, perdón, ya te sirve para ganar vidas, te dan ese colchón. Por eso digo que muchas veces Dromai está por encima en vidas. Entonces no hace falta tantas cosas defensivas. Fate, Sync, Suncover, Sigil, Oasis. Puedes llevar algunas para algunos matchups, pero no hace falta tanto. Y lo que a lo mejor puedes llevar es, pues por ejemplo, Enigma Chimera. Ataque de 8×2. Leñazo. Puedes llevar... ¿cómo se llamaba? No me salen ahora los ataques estos. Brewing Mirage, por supuesto, pero esto, Zenipai, perdón. Puedes llevar los Zenipais, los que tienen Goegen y que crean cenizas cuando los rompes, y los grandes, que también crean cenizas cuando los rompes, que no tienen Goegen, pero son, pues eso, otra leche de 8×2 y te la rompen, ceniza. Está muy bien. Puedes llevar Mirage Metamorph por 1/7, está muy bien. O sea, son cartas que están por encima del ratio y que duelen mucho, y que si te las rompen, puedes utilizar las Phantasmal Footsteps para ganar un punto de acción y luego pegar con los dragones, ¿vale? Sobre todo las que tienen Goegen. Por ejemplo, esta de aquí, esta es espectacular, porque esta es por 1/5, que es bastante, está por encima del ratio, incluso está bien. Que además si te lo rompen, te deja cosas. Si no te lo rompen, tiene Goegen y ya es una carta roja que has jugado, y ahora tus dragones pegan. Pues está bastante bien. Entonces esto te permite meter un poquito de presión, poner la decisión en el otro. ¿Te quiere romper esto o quiere guardar esa carta de romper para un dragón que le puede molestar más? Pues le das la opción a ella que se equivoque. Entonces yo buscaría quizá abordar el mazo de esa manera, pero entiendo que si quieres jugar a dragones, juegues a dragones y punto. Los dragones molan, dragones para adelante y ya está. Y aparte de eso, pues no hay muchas interacciones más importantes así de Dromai. Lo más notable, lo he dicho, pues que tienes que jugar cartas rojas para que los dragones tengan Goegen, que no se os olvide. Pero todas las invocaciones son rojas. Y acordaos de crear cenizas cada vez que picheáis, pero tened en cuenta que las cartas que dicen transforma la ceniza objetivo, por ejemplo la invocación Transform Target Ash, esto no lo puedes hacer si no tienes ya ceniza. Hay algunas cartas como Wreck the Embers que dicen crea ceniza, luego transforma. Si tienes que hacer objetivo, tienes que tener la ceniza previamente, así que cuidado con eso. Y para terminar vamos a ir con Iyslander Stormbind. Esta ya la conocíamos porque estaba en Blitz. Elemental Wizard Hero, esencia de hielo, tiene 36 de vida la versión adulta, 4 de intelecto. Si no es tu turno, puedes jugar non-attack actions de tu arsenal azules como si fueran instants. Y cada vez que juegas una carta de hielo durante el turno del oponente, le creas un Frostbite. Es un personaje bastante interesante, muy controlero por definición, aunque creo que todavía no se ha dado muy bien con la tecla de cómo construirla. De hecho, aquí si os fijáis en listas recientes de FabDB, cuando estoy grabando esto, perdón, con la tosecilla, estoy un poco tocado de la garganta, que el otro día estuve en un festival y todavía estoy ahí que me cuesta. Esta lista, que fue top 8 de un Road to Nationals, sin llegar a ser top 4, sin conseguir la plaza, es de las mejores listas que se ha visto de Iyslander. No sé si... No estoy seguro de si alguna ganó algún Road to Nationals. Creo que una, pero no he encontrado la lista. Pero bueno, es un mazo que es complicado de construir, que tiene mucho potencial, porque tiene un pool de cartas interesante y mecánicas muy interesantes también, pero que todavía no se ha dado con la tecla del todo. La mecánica más interesante es el hecho de jugar cartas azules desde el arsenal. Puedes jugar cartas como... cartas que hacen daño arcano, o cartas que ponen frostbites, o cartas que molestan en general.
Y está bastante bien. Puedes jugar pociones, por ejemplo. Puedes jugar una Energy Potion desde el arsenal. Y eso está gracioso. Porque la juegas por 0, te activa tus cosas de non-attacks. O sea que está muy bien. Y luego el hecho de que cada vez que juegas una carta de hielo durante el turno del oponente le pones un Frostbite. Esto es importante para cosas para los instants de hielo, por ejemplo. Tú puedes jugar una carta de hielo, aunque no sea del arsenal. Y le pones un Frostbite igual. Por ejemplo, un Blizzard. Pues es paga 2 y además Frostbite. Que muchas veces no se tiene en cuenta ese dato y cuidadito. Porque a veces tú, cuando sabes que juegas contra un mazo de hielo, juegas en torno a Blizzard, pero aquí tienes que jugar contra Blizzard y medio. Así que, pues un detalle interesante. Y bueno, Iyslander, como buena hechicera, pues se basa fundamentalmente en el daño arcano, ¿vale? Lo normal es ver que lleva Winning Moon, el arma nueva que hace dos arcanos por 2 recursos si es tu turno, o 3 si es el turno del otro. Requieren haber jugado una non-attack, pero no es difícil, porque casi todos son non-attacks. Con lo cual es una bastante buena. Podría ser interesante llevar la otra, llevar Kraken Aetherbane. A mí me gusta conceptualmente, el problema es que no llegas a ganar una partida con Iyslander si llevas Krakens, porque es verdad, porque muchas veces, o sea, existiendo 2 hechiceros en el formato, no 1 ni 2 sino 2, es normal que la gente tenga al menos uno de Arcane Barrier. Entonces lo normal es que te paren siempre al menos el Kraken, y si te paran siempre el Kraken, es verdad que le sacas value porque le quitas cartas, pero tampoco progresas, no le haces daño al otro, entonces la partida se ralentiza mucho. Es un poco lo mismo que pasa con Coronet Peak, ¿vale? Coronet Peak es una acción, o sea, es un casquito, defiende 2 si se rompe, y como acción, pagando 3, el héroe objetivo descarta una carta a menos que paguen 1. Si esta carta fuese a hacerle pagar 2, entonces a Iyslander Control sería, en mi opinión, muy buen mazo. Porque realmente penalizaría a los mazos que van muy agro y que llevan muchas cartas rojas. Y si haces pagar 2, puede haber situaciones en las que no puedan pagar y de verdad les hagas descartar. Pero todo lo que sea haz de pagar 1, si le quitas una carta para el siguiente turno, te va a pegar menos. Pero la carta vuelve al mazo. Eso es el problema fundamental de Iyslander, que es un mazo controlero, con un elemento controlero, pero que no puede fatigar al rival. No puede. Entonces, está ahí un poco en tierra de nadie. Por eso creo que es muy complicada montarlo. Lo que sí parece claro es que llevas túnica. Aunque si quieres llevar algo contra el Mirror Arcane Barrier, pues puedes llevar a Luvion Constelas y de vez en cuando vas a tener un palito gratis. Luego también los guantes puedes llevar Ironhide Gauntlet. También he visto Conduit of Frostburn, la que rompe un arsenal si está congelado y demás. Que creo que también tiene Quell, si no me equivoco. Y luego están los Striders, que al final para turnos así un poco explosivos es importante. Y generalmente, o por lo menos lo que pretende esta versión, y lo que pretende la mayoría de versiones, es ser bastante controleras y intentar aprovechar Frosthex. Esta cartita de aquí, ¿vale? La especialización, que es un aura que se la pones al rival y ahí se queda. Y al final del turno, cada Frostbite que tenga el rival le hace un daño. Entonces tú lo que vas a querer intentar es controlar la partida, sobrevivir con tus reacciones defensivas, que si Fate Foreseen, que si Sink Below, que si Unmovable, que si Oasis Respite. Meter elementos disruptivos, que si te quito una carta, que si te quito Go Again, que si te cuesta todo más con el Channel, que si te congelo el arsenal con el Cold Snap, que si no sé qué, que si descarta con Winter's Bite, que si descarta con Insidious Chill, que si no tienes Go Again con Hipotermia. Elementos disruptivos que te van comprando tiempo hasta que tienes los 3 Frosthex puestos y entonces intentas meter algún ataque como Ice Eternal, que crea un montón de Frostbites, seteando pociones y demás para poder pagar muchos recursos, y en cierto modo one-shoteas al otro, le vas desgastando poco a poco, pues cuando yo que sé, pues picheas un azul en el turno del otro, le juegas un Aether Hail, que le haces 2 arcanos, le pones un Frostbite porque es de hielo y palito de 3, y poco a poco le vas dañando, porque al final como no pones muchísimo, no haces muchísimo daño, porque generalmente los ataques arcanos están por debajo en ratio, y Iyslander tampoco está construida, o su kit no está hecho para tener un turno súper loco como podría hacer Keino, pues muchas veces, a lo mejor si te sobran recursos paras, pero no
No te guardas cartas deliberadamente para parar los arcanos de Islander porque no es tan explosiva. Entonces, salvo cosas como Freezing Point, a lo mejor, que te puede hacer, que te hace de base 5 de daño, y si la fuseas, añades los Frostbite, las maldiciones y no sé qué, y a lo mejor te hace 10 de daño en un turno. Pero salvo situaciones particulares, generalmente algún daño vas colando con Islander. Hasta que llega un punto que dices, pues venga, ahora que tienes aquí los 3 Frosthex, te pongo 7 Frostbites, no puedes pagar y te vas a morir tú solo. Eso sería un mundo ideal. También ha habido versiones que llevan ataques físicos, llevan cosas como pues Frostfang, ¿vale? El lobete o la patinadora, ¿vale? Cartas así de hielo que te permiten fusear y que en tu turno las tiras. En tu turno juegas tu ataque y el turno del otro juegas un ataque que ponga Frostbite preferiblemente y palito. Y así vas un poco alternando físico y arcano y le pones un poco en un compromiso al rival. En este mazo, por ejemplo, solo hay un ataque, un Nourishing Emptiness, que oye, si lo cuelas, pues mira, eso que te llevas. Y si no, pues te rompe un heraldo por lo menos. Bueno, también lleva Findle's Fighting Spirit, pero esto sí que es para romper heraldos, imagino. Fuerza 6, gana una vida. Sí, pues, para eso está fundamentalmente. Y eso es una heroína que yo tendría en el radar, que tiene cosas interesantes y sobre todo lo que digo, si tuviera algunos efectos más de los que de los que te hacen pagar 2 en vez de 1, sería verdaderamente buena. Insisto, si por ejemplo el casco hiciese pagar 2, a algunos mazos hacerles pagar 2 significa que tienen que pagar 2 cartas o descartar una. Quitarle 2 cartas con una azul tuya, eso sí que es muchísimo valor. Evidentemente, la gracia de esto es cuando lo haces en tu turno, y dices, bueno, pues tengo una carta en arsenal, no quiero usarla porque la quiero para tu turno. Picheo azul, te quito una carta. Bueno, pues no está mal. No es horrible. Vas a ralentizar un poco al oponente. Pero esa carta vuelve al mazo, de lo que decía. Nunca va a descartar, o casi nunca va a descartar, salvo que le interese por algún motivo extraño, que es muy extraño. Vaga redundancia. Si fuese 2, a lo mejor le puedes pillar en bragas, con perdón de la expresión, y a lo mejor le haces descartar una carta. El otro día me pasó con jugando contra un Islander con Insidious Chill, ¿vale? Que es una de las mejores cartas de la colección, y esta carta no me extrañaría verla quizá también en algún holding por ahí. Entra al campo de batalla con 3 contadores, y cada vez que haces fusión de hielo le quitas un contador, y el héroe objetivo descarta menos que pague 2. Aquí te hace pagar 2 y me ocurrió que cuando me lo hizo yo ya no tenía recursos, solo me quedaba una carta y tuve que descartarla porque era roja, no podía pagar 2. Y en ese caso perdí la carta. Y ahí es cuando estos tipos de efectos de verdad tienen impacto, porque estos efectos te ayudan. Generalmente, si es pagar 1, te ayudan a ganar un ciclo de turnos. Pero Islander no tiene suficiente daño para ganar ese ciclo de turnos. O generalmente no lo tiene, salvo situaciones muy particulares. Cuando te piden pagar más de 1, ya no solo influye al ciclo de turnos, también influye al desarrollo global de la partida, porque le puedes llegar a quitar la carta del todo, que no es lo mismo. Entonces, ojalá veamos más efectos de ese tipo, porque serán lo que haga que este mazo realmente esté arriba. Aún así, en metajuegos lentos y que no tengan muchos ilusionistas, no haya muchas prismas y muchos dromais que te llenen la mesa de cosas y hagan que Islander se coma un torrao. Cuidadito porque puede ser peligrosa. Si el mundo se llena de Fais y de Briars y de cosas así, pues lo mismo Islander puede dar un susto. Y de hecho, pues este Islander que estáis viendo, que es de Fiano Black, que es un jugador de alto nivel, creo que fue, no sé si fue finalista de un calling, me parece, y buen jugador, y ha hecho top 8 cogiendo este mazo sin haberlo jugado nunca, según dijo él mismo en Twitter. Así que cuidadito porque, como digo, es complicado terminar de construirla, pero cuando se dé con la tecla, ojo con Islander. Y pues nada, me voy a callar ya, que llevamos aquí 45 minutos. Ese ha sido un poco el resumen global de cómo están los héroes de Uprising ahora mismo, de cómo los veo. Yo pensaba que iba a ser una colección con menos impacto de la que está teniendo. Tanto Fai como Dromai se están mostrando muy competitivos. Islander todavía no, pero puede llegar.
Así que cuidadito, cuidadito porque son personajes interesantes y hay algunos otros héroes que también se han llevado algún juguetito nuevo. Notablemente cualquier mazo defensivo con Oasis Respite mejora bastante. Luego Fierce Fighting Spirit como carta genérica que rompe heraldos está muy bien porque rompe un heraldo y ganas una vida. Tiene upside respecto a otras cartas que algunos mazos han llevado a veces como Raging Onslaught o cosas así. Y hay cositas interesantes para muchos, así que una colección que, insisto, tiene más impacto del que yo esperaba y me alegro porque eso quiere decir que vamos a tener un metajuego interesante y de momento se está perfilando un metajuego interesante, bastante variado, bastante diverso. Hay algunos mazos que un poco se destacan como los mejores, pero nadie se muestra muy dominante. Los primeros resultados de Road to Nationals, creo que ningún mazo ganó más de 4 en construido. Creo que solo hubo 4 héroes que no ganasen un Road to Nationals, o sea que un espectro muy amplio y eso está bien para la temporada de... Bueno, para el Pro Tour y para la temporada de luego de Nacionales. es interesante. Y nada, pues lo dejamos por aquí. La semana que viene seguramente pegamos otro repasito más al metajuego, a cómo va quedando. Quizá demos alguna vuelta a algún mazo más particular, alguno de los que están mostrándose como los mejores, o quizá veamos algún tipo de tier list o algo así, o algún deck tech. Y pues nada, este es Fresh and Block. Hasta luego.